Es evidente que pasamos por momentos de incertidumbre en Colombia. Esos momentos eran, sin embargo, previsibles. Es más, superados los actuales, que seguramente lo haremos, vendrán otros, simple y llanamente porque la derecha de Colombia, tan feroz, tan bárbara, tan despóticamente vinculada al poder, y esto desde el periodo de la República, no en vano se llevaron por delante en el siglo XIX los intentos de reforma social que implementó Bolívar y no en vano articularon formas de poder, de concentración del mismo, de concentración de la riqueza desde ese siglo XIX. Digo, esta derecha atávica en su ejercicio del poder, remozada en lo que le permitió el paramilitarismo y el narcotráfico, que vía la necesidad de lavar esos dinerales producto de la droga, le dieron un aliento a la concentración de la tierra y a ese modelo de riqueza que se ha impuesto en Colombia, que es simplemente acumular la riqueza, no volver la riqueza lo que hace el capitalismo, una forma de conversión del dinero en capital para implementar la producción, sino simplemente la detentación de la riqueza y por eso la acumulación de tierras improductivas y obviamente el despojamiento a los sectores campesinos. Eso por ese lado. Habría que plantear también el manejo socioeconómico que hace esta derecha desde hace mucho rato, que en todo caso ha conducido pues al país postrado socialmente que tenemos hoy, un país caracterizado en el mundo por su inequidad, por precisamente esa gran concentración de la riqueza en un puñado de empresarios, en un puñado de grandes terratenientes, reacios completamente a las reformas sociales, en fin, una derecha que por si fuera poco, pues es además feroz, que no ha vacilado en acudir a las formas del homicidio y del genocidio si es necesario para defender lo suyo. Esa derecha ahora ha ensayado un camino que en América Latina, dado que ya no es de buen gusto que se presenten los golpes militares, se ha implementado sobre todo lo que ha venido sucediendo casi como forma natural ya en el Perú, y es que a través de artilugios legislativos se depongan los gobiernos popularmente electos. De todas maneras, en Colombia las cosas no son tan sencillas, y si las horas son de incertidumbre, son también las horas de decisión y convicción de quienes respaldamos el gobierno de Gustavo Petro, y no lo respaldamos tanto a su gobierno como a él en tanto persona por capricho o por una especie de fijación imaginaria en un líder, sino porque conocemos la historia y la trayectoria personal de Petro. Podemos casi que día a día hacer un recorrido desde cuando a los 14 años de edad suya la burguesía colombiana, en este caso en la persona de Carlos Lleras Restrepo, le robó literalmente las elecciones a la Alianza Nacional Popular, a la ANAPO, estoy hablando de 1970, y le entregó de forma venal a Misael Pastrana, el padre de Andrés Pastrana, el Estado, la dirección, pues la presidencia del país, y que eso pues dio lugar a que 4 años después, el 19 de abril, emergiera el M-19. A esa altura Gustavo Petro tenía apenas 14 años, pero su madre, que era una militante popular de la NAPO, fue una fuerza de transferencia para Petro, el sentido de la justicia social y sobre todo el sentido de oponerse a unos poderes atávicos que en Colombia estaban enquistados para impedir cualquier reforma social. Decía que uno puede hacer un seguimiento de la vida de Petro, pues quizás exagero si digo día por día, pero sí puede seguir uno mes por mes, año por año, y desde ese
1974, cuando emerge el M-19, que Petro apenas tiene 14 años y obviamente todavía no es militante, pero que poquitos años después, por el liderazgo que él empieza a mostrar en Zipaquirá, etcétera, pues él se enrola en el M-19, pero ahí hay un camino que es muy ejemplar, no solamente en honestidad, en coherencia, sino que Petro va a demostrar incluso al interior del mismo M-19, cuando estaba pues en plena vigencia, una visión que le llevaba a discrepar de otras orientaciones más de corte militarista que se daban en el seno de la organización. Y así podría uno seguir lo que fue luego el papel que el M-19 jugó en la constituyente, con infortunadas decisiones, sobre todo de Navarro, de buena fe, pero malos movimientos políticos que condujeron a que César Gaviria hiciera una de las triquiñuelas propias de esta dirigencia de la derecha y, bueno, le cerraran conductos al país que, de haberse posibilitado esa medida que la Constitución debió haber implementado, probablemente hubiéramos tenido un camino menos azaroso que el que hemos tenido que adelantar en los últimos 30 años. Decía yo que estamos pues respaldando a Petro, no por fanatismo, no por doctrinarismo, sino porque a los políticos hay que juzgarlos fundamentalmente en función de dos cosas. No basta lo que digan, no basta, uno en la palabra puede poner cualquier cosa. A los políticos hay que cotejarlos en función de dos criterios. El primero tiene que ver con su historia personal, con sus ejecutorías, que demuestra efectivamente en el recorrido de su vida que lo que hoy dice tiene viabilidad de realización porque habría una coherencia con respecto al pasado que puede denotar ese dirigente. Y lo segundo, la viabilidad efectiva, la materialización real que pueden tener las políticas que implementa. Petro, para poner un ejemplo, ahora con el proyecto de reforma agraria que le solicita a los terratenientes de este país que habría que hacer un estudio qué es lo que ha pasado en Colombia con el papel del narcotráfico y el paramilitarismo aunado pues a los otros poderes económicos del país, que ha conducido a un modelo de capitalismo absolutamente anacrónico, un capitalismo que no está basado, mejor dicho, casi que un deslinde del capitalismo, porque en Colombia, por este problema del narcotráfico, etcétera, la corrupción que generalizó en el Estado, lo que se promovió fue, vía las grandes riquezas del narcotráfico y la necesidad de legitimar eso mediante el lavado de dineros, pues la tierra se volvió fundamental. Y entonces la compra de la tierra o el desalojo violento de la tierra de los campesinos se volvió imperioso para poder tener ese bien como representación de la riqueza, aunque ese bien no sea productivo. Que como decía Petro, pues prefieren engordar una vaca en 10 hectáreas que generar una producción agrícola que permita que los niños no se mueran de hambre. Ese anacronismo que además coloca a Colombia en el ámbito del capitalismo internacional en una situación de rezago absoluto, pues ha generado a su vez unos mecanismos y unos dispositivos políticos en donde el ejercicio de la transgresión de los deberes del Estado y de sus derechos, me refiero a los del Estado, pues no han vacilado desde la derecha en infringirlos y en poner el Estado al servicio de las fuerzas oscuras que favorecen a un pequeño puñado de terratenientes en el país y a un pequeño puñado de ultrapoderosos económicos. Esa derecha, decía yo, hay que cuestionarla y hay que cuestionarla desde referentes que nos autoricen moral y políticamente a hacerlo. Por eso la defensa del gobierno de Petro no se hace desde un fanatismo ingenuo, sino que se hace desde la convicción de que es un gran dirigente del cual podemos hacer un seguimiento perfectamente visible de lo que ha sido la trayectoria de su vida,
y podemos encontrar la coherencia que lo ha acompañado, la honradez con la cual ha cumplido los compromisos que ha establecido y el propósito efectivo y real que lo ha animado desde muy tempranito, desde que a sus 17 años, 16, 17 años comienza el trasiego político, el compromiso que ha tenido con los sectores populares, que casi que sería visualizar de forma inmediata, pues, cuáles son las riquezas de Gustavo Petro, riquezas sospechosamente avenidas, ninguna. Y si uno, y ojalá esto en los próximos días lo podamos hacer, un contraste, mostrar en paralelo las vidas de Álvaro Uribe y la vida de Gustavo Petro para mostrar el contraste absoluto, los 180 grados de distancia que hay entre esas dos formas de haber encarado la realización de la existencia personal y el ejercicio de la política. Defendemos a Gustavo Petro porque encarna en la figura de un gran líder, de un líder que tenemos que defender, las esperanzas de reforma de este país. En estos momentos de incertidumbre que decía yo al comienzo eran previsibles, no podemos ni desanimarnos, ni descorazonarnos, ni confundirnos. Ahora hay un camino y es el que corresponde a respaldar incondicionalmente y con todos los medios el gobierno de Petro. La derecha la tiene también muy difícil, porque no basta el infundio. Y si bien tratan de implementar ese golpe que hemos dado en llamar blando, mediante la puesta en ejecución de 4 prácticas, de un lado una justicia venal como la que encarna la Fiscalía de Barbosa y otros entes de la justicia, de otro lado los grandes poderes mediáticos entroncados en los grandes poderes económicos, como es esa vulgaridad del periodismo que llama Semana. De otro lado, el agenciamiento por parte de un partido político de extrema derecha y desvergonzado, como es el Centro Democrático, y finalmente una instancia que es la que tienen en la mira, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, comisión que ha sido no en vano llamada en Colombia Comisión de Absoluciones, pero que ahora sí la pondrían en implementación para derogar, estilo Perú, desde un poder propio del ejercicio de la justicia por el legislativo, el poder legal de Gustavo Petro. Pero digo, eso es lo que pueden tener ellos en el papel, el plan que pueden tener trazado, pero hay una gran distancia, hay un gran trecho entre lo que se proponen y lo que lograrán. ¿Por qué? Porque de un lado está la coherencia después de Petro, que le da una autoridad moral para presentarse no solamente en el país, sino en el mundo, como alguien que ejerce un cargo en forma legítima y en forma transparente. En segundo lugar, porque la comunidad internacional, y hay que mover todas las palancas y mecanismos para que la comunidad internacional respalde la legitimidad del gobierno de Petro y por ende esta derecha feroz sienta que no va a encontrar un respaldo en caso de que se proponga seguir adelante con su intento de poner a Petro, cosa que esa derecha seguirá haciendo si se le permite que se haga. Y tercero, y el soporte fundamental, es el respaldo incondicional, decidido, que como población hagamos todos del gobierno pues, de Petro. Por eso es tan importante, a través de estos recursos mediáticos, a través de las movilizaciones, que como población manifestemos un contundente sí a Petro. Y esa derecha, porque nosotros no estamos haciendo lo mismo que ellos, acudiendo a la mendacidad, al engaño, a la trampa, va a tener también muy difícil, y esta es también una fuerza de apoyo con la que tenemos que contar, digo, esa derecha va a tener muy difícil poder llevar adelante las cosas en términos legales, porque nosotros por fortuna también contamos en el país con juristas honrados y comprometidos, y con un sector del periodismo, si bien minoritario, pero también muy comprometido, y no es suficiente con que un muchacho como Nicolás Petro y una muchacha como
la compañera suya, que son una representación, una plasmación de esa de la sociedad colombiana que ha producido la, comillas, cultura del narcotráfico, donde la ambición del dinero arrasa con cualquier posibilidad ética, donde el dinero se vuelve el fin absoluto por el cual cualquier medio es válido, cosa que está también, por ejemplo, muy ejemplificada en alguien como Álvaro Uribe. Es una exaltación del fin, el fin es único, es el dinero, y los medios están a disposición, sea cuales fueren. Digo yo que ese muchacho Nicolás Petro y esa muchacha Deis son una materialización de un sector de la sociedad colombiana que ha caído en esa modalidad de envilecimiento de la vida, que ha promovido lo que yo siempre pongo entre comillas esto, la cultura, porque estrictamente hablando eso sería la incultura o la anticultura, pero la cultura del narcotráfico y de las modalidades de desarrollo de la burguesía de este país han implementado. Ese muchacho puede decir lo que bien tenga y su compañera, pero por eso la importancia de contar con sectores de la justicia honrados y comprometidos, además de sapientes, tienen muy cuesta arriba la posibilidad de que la enunciación, pensemos que hiciese Nicolás Petro, fuese suficiente, porque tienen que pasar por el arduo camino de la demostración y de la prueba. Y tal como viene desarrollándose el camino de las audiencias, no parece que la tuvieran tan clara ni tan evidente. De tener pruebas, ya por ejemplo en la audiencia de ayer, hubiera expuesto el fiscal pruebas pues contra Petro. O sea, que también del lado nuestro está que nos podemos apoyar en la defensa legal y que es la derecha la que tiene muy cuesta arriba sostener el infundio sobre el cual quieren devolver el país a lo que siempre han hecho ellos de él, un país atrasado, inequitativo, injusto, violento, bárbaro, un país al servicio únicamente de un pequeño puñado de terratenientes que han acrecentado inmensamente la concentración de la tierra y un pequeño puñado de grandes poderosos. O sea que, como diría el dicho popular, la pelea es peleando. Que tengan el propósito no quiere decir que tengan la realización al alcance de la mano. Hay fuerzas importantes que son las que, debo repetirlo, deben servir de cimiento, de apoyo para rodear a Gustavo Petro, rodear su gobierno y hacerlo con la honradez y la limpieza de quienes estamos convencidos que lo que efectuamos no solamente tiene que ver con la democracia en materia propiamente política, sino también con la ética. Porque es que no podemos perder de vista que la ética tiene que ser un elemento integrado también al ejercicio de la función política. Y nosotros tenemos a nuestro favor la tranquilidad de conciencia de que estamos respaldando un gobierno legítimamente constituido, un presidente honrado, un presidente que puede mostrar sin ningún tipo de oscuridad la vida que ha hecho, puede ostentar tranquilamente y de forma transparente todo el camino que ha llevado adelante desde su juventud. Y tenemos también la convicción de que si en este momento tenemos que encarar una dificultad, que además la superaremos, pero no será la última, y por eso no podemos estar en plan de desaliento, ni de desconcierto, ni de confusiones. Que si hoy lo respaldamos, digo yo, al gobierno de Petro, es porque tenemos la convicción de que esta pelea que se tiene que librar con la derecha es una pelea más, una batalla más en el seno de una, comillas, aquí lo uso como metáfora, guerra, que tendrá como propósito el que consigamos finalmente allanar todos estos obstáculos que le traza esta derecha impía de este país al proyecto de reforma del país y podamos finalmente llevar adelante lo que nos anima y que está acaudillado por un líder de la envergadura de Gustavo Petro.